el C. Y bueno, y de ahí para adelante no hicimos muchas cosas más. ¿Sí? Bueno, a ver. Bueno, bien. Ya terminaron. Sigo mirando el grupo de WhatsApp. Listo, ahí todos tienen el grupo de WhatsApp para unirse y no inviten a nadie más. Queda chiquito. De hecho, todos los que no intervienen en la clase no se pueden. Para tener permiso de entrar, tienen que intervenir en la clase. Si no intervienen en la clase, Micaela nos deja entrar. Y ahí les pone la diferencia. ¿Cómo vas, Micaela, con tu canal? Ya sos... ¿Cuántos seguidores 108 lograste ya? suscriptores, creo que eso está bastante bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, el 1, C y D, ¿los pudieron terminar? Que era ahí como un poco... Profe, yo tenía una duda con el Sí, 1C. Joaquín, sírvanlos. Mientras participen, hasta los emojis me sirven cuando tengan algo que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Pregunta, Lucas, decime. O sea, yo lo hice aplicando lo del 1A y lo del 1B, pero siento que, no sé, como que es muy fácil, o sea, nomás, tipo, cambié las ecuaciones por lo que decía arriba. ¿Puede ser? ¿O tengo que demostrar algo ¿Y más? pudiste hacerlos, pero hiciste los dibujitos? No hice los dibujitos. A ver, la idea es que hagan los dibujitos, pero sí. A ver, está bueno que con lo que dice arriba pueden ir haciendo como por pasos los cambios de variable. Vieron que algo que no hicimos capaz tanto énfasis la vez pasada es en cuando hacemos el cambio de variable, perdón, adentro del integral, cómo afecta eso los límites de integración, ¿no? ¿Vieron cuál es la relación? Mirando el 1A y el 1B. ¿Me pueden decir cuál es la relación entre el cambio de variable adentro de la función y el cambio de variable afuera de la función? Profe, yo para serte sincero no entendí ese práctico. ¿Cuál es la idea? ¿Meter un cambio de variable? La Eso se idea muere. es entender cómo funcionan los cambios de variables en las integrales, exactamente. Si no entendieron la pregunta, ahí va. No, si no pueden poner prender todas las cámaras, Mica, y nos sacamos una foto de... ¡Ay, Sí, no, pues antes no! por lo menos teníamos que prender. ¡No! Sacan todos conmigo. Bueno, a ver, el cambio de variable. Vamos a enfocarnos, porque esta es una parte importante que está bueno entender. Igual hoy no saques la foto que te vi, por favor. Lo que les decía es que la vez pasada hicimos los dibujitos de cambio de variable, ¿se acuerdan? Para entender cómo eran los cambios de variable, pero que en realidad nos enfocamos en los dibujitos, pero no prestamos atención capaz tanto a la parte de las cuentas, ¿sí? A ver, esperen que vuelvo a los dibujitos. Habíamos hecho bastante feos, me quedaron, así que corten pila. Pero bueno. Es que lo que dice ahí es que lo hagas con los dibujitos, ¿no? Después, Sí, o sea, sí. yo estuve viendo en el foro de que lo hacen, tipo, lo demuestran. Sí, exactamente. Esto era hacerlo con los dibujitos, pero lo que les quería decir es aprovechar a... Ay, no, ¿por qué no se quiere conectar? Odio cuando me hace esto. Que aprovechar también eso, más allá de que lo mostramos con los dibujitos, aprovechar para observar qué es lo que hacemos aparte de eso. A ver, denme medio segundo si es que me fije si está conectada a la misma red de wifi el iPad que el... No sé por qué. El otro día se acuerdan que anduvo re bien. Sí, no sé lo mismo. No sé por qué a veces se tara. No. Bueno, no sé por qué razón hoy no quiere.
Como que trata de conectarse con la tele en vez de... Me parece que hay un Apple TV, pero no tengo Apple TV, así que no sé. Así que vamos a tener que recurrir a las... Sí, encima no tengo el cable. Ah, no. No sé qué hice con el cable para poder conectarlo. Así que, a ver si lo tengo acá. No. Sí, ahora vamos a ver. Si estuve en Canal 4. Ah, y en algún momento sí estuve, creo. Sí, estuve cuando la semana pasada. Estuve por Zoom. Sí, Joaquín, estuve yo. No me hago la desconocida. Sí, recién me escribieron para que fuera otro programa de tele, pero acabo de decir. No, todavía no les dije 100% que no, pero les voy a decir que no. Vamos a probar si con el cable anda. ¿Qué hago en la tele? Es una buena pregunta. Nada, me hacen hablar del COVID. A ver si por el cable quiere. Bueno, vamos a ver si ahora sí. Bien, pudimos. Gracias. Ven que no estoy viendo yo lo que están poniendo. No. Les mando un saludo para mis estudiantes. No hay necesidad, Facu, no te preocupes. Por los fútbol 5 que organizan los estudiantes, voy a decir, les suspendemos las clases para que no se contagien y juegan al fútbol 5. Bueno, nada, vamos con lo nuestro. Acá está el dibujito que la verdad que no se entiende casi nada, ¿no? Pero bueno, había quedado bastante mejor. Había quedado bastante mejor. Pero lo que les decía es eso, es que si se fijan acá para aprovechar un poco, que la función si le ponemos, vaya a almorzar. Nos vemos, Micaela, te vamos a extrañar, igual te veo en el otro práctico. Entonces, lo que les decía es aprovechar esto, es que si se fijan, nuestro cambio de variable fue poner x menos p, pasó la función x menos p, ¿sí? A ver, ¿qué les quería decir? Esperen que los estoy pensando. Estoy pensando que los voy a entreverar. Entrever más de lo que les voy a ver. Ahí va, entonces esto es si x vale b, bueno, los límites de integración son si x vale a, ¿cuánto tiene que valer u para que x menos p lo lleve a x? Entonces es eso. Tenemos que hacer x va a ser igual a u más p. ¿Lo ven esto? Entonces es que u tiene que valer a más p y b tiene que valer b menos p. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo de alguna manera para hacer Joaquín no existía en el verano del 83. Para nada, para hacer los cambios de variables, es una cuenta que Micaela no puede largar. Estás comiendo mirándonos a nosotros. Sí, lo que les quería decir es esto, ¿no? Es que nosotros, cuando estamos haciendo este cambio de variable, lo que está dentro de la función, le podemos decir u, ¿sí? Entonces, acá tengo un d de x, pero bueno, podría ponerle d de u. Entonces, en realidad, si esto es x, y esto es u, que es x menos p, que es el cambio de variable que hice, ¿sí? O sea, si yo a esto le pongo u, después en realidad voy a integrar respecto de u.
¿sí? Y lo que les quería decir es que cuando x vale a, yo esto puedo hacer esta cuenta, que es que x en realidad vale u más p, ¿no? Paso el p sumando para el otro lado. Entonces, cuando x vale a, ¿cuánto tiene que valer u? U tiene que valer a más p, ¿no? Porque si hago la cuenta a más p, que es ese valor que digo, menos p, que es la función que estoy haciendo, recupero de vuelta el a, que es mi límite de integración. O sea, solo lo que quería es que observen que acá hicimos como la función inversa, ¿sí? Lo mismo si nos fijamos acá. Miren, en el caso de las multiplicaciones, también, si u... Ay, acá teníamos t y acá sería u igual a t ¿Esas sobre r. notas quedan en Sí. algún lado? Ay, se las tengo que subir hace 7 millones de años y nunca se las subo, perdón. Pero sí, el día que encuentre 5 minutos, las subo todas. Pues están todas las clases aparte. Yo es la primera vez que Este, vengo, por eso preguntaba, no sabía que no habían subido. no, Gracias. no, es que por ahora nunca las subí, se las debo todas las veces. Lo que sí está es un poco tiempo me da. Pero lo que sí, Micaela está subiendo todos los videos a su canal de YouTube, así que igual, aunque no estén las notas, están los videos, ¿sí? Y bueno, nada, ahora estamos acá, ¿no? Le voy a hacer un highlight para que vean dónde estamos parados, porque estamos pensando acá en este cuadradito celeste, ¿sí? No, disculpa la joda, te quería preguntar en qué Dale. ejercicio estamos. Estamos hablando del primer ejercicio del práctico 5. Ok. Entonces acá lo que les decía es bueno, lo mismo, ¿no? Cuando t vale b, ¿sí? ¿Cuánto tiene que valer u para que cuando yo haga la cuenta valga b también? Entonces, de vuelta, me queda que si despejo de acá, tiene que ser... U por R. sí, pero acá me mezclé. Ah, u por r, está bien. U por r. Y a ver, lo que hice bien. Sí, entonces les queda que esto va a ser BR al límite de integración, ¿sí? U va a ser, sí, bien, entonces, sí, lo que estoy reexplicando, que es lo que ya hicimos con dibujos, es de prestar un poco más atención a qué pasó con los límites de integración que hicimos los cambios de variables, que lo que hicimos fue hacer la inversa del cambio de variable a los límites. Eso es algo que después lo van a ver formalmente, pero es aprovechar ¿sí? Pero es aprovechar esto que estábamos haciendo para ver esto que después vamos a ver. Sí, tiene sueño mi hija. No, quiere entrar al escritorio y tiene sueño, y cuando tiene sueño llora mucho. Pero no está pasando nada, no se preocupe. No, Mica, es mi hija la que grita, no se preocupen. La otra solución es irme de casa mientras doy clase, pero bueno. Bueno, perfecto. Esto era solo como para recapitular. Después habían dicho que aplicando lo que hicimos en la parte B y C, perdón, A y B, pudieron hacer el C. Justamente para el C no es necesario, ¿no?, que hagan como toda el dibujo, sino que es solamente aplicarlo de la parte A y la parte B. Entonces es ver si en cada uno de los casos es si primero tienen que aplicar la parte A y después la B, o al revés, ¿sí? ¿Y vieron cuál es la única diferencia en la parte C entre las dos cosas? ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo? Que P resta En la parte C, vieron que tienen dos integrales y hay solo una diferencia entre esas dos integrales. Sí. Ahí va, primero se la suman uno y la otra le pregunto, pero el orden en que hacen las cuentas es la principal diferencia, pero en el resultado, ¿en dónde afecta nada más? ¿No afectan la variable t? Sí, lo que quería es que en el resultado final solo lo ven en el cambio de variable de los límites. En realidad después casi que no cambia nada.
¿Sí? Nada más es un detalle chiquito. Y eso tiene que ver con la derivada, que quede solo el R tiene que ver con la derivada de la función, pero bueno, no importa. Con la No es como primera que llegaste al primero resultado. en uno se suma y después se multiplica, y en el otro primero se multiplica y después se suma. Exacto, o sea, en el de la izquierda primero tienen que aplicar el resultado de A y después el resultado de B, y en el segundo es al revés, primero aplicar el resultado de B y después el resultado de A. ¿Sí? Por eso los límites de integración, en el segundo la R les queda multiplicando al B y al P, es porque hacen después, aplican la parte B, y en el primero el R solo multiplica al B porque justamente la parte de la suma se hace, a ver, porque la parte de la suma la hacen, pues, yo soy, sí. En el 1D, Y, profe, no te preocupes, Franco, que las vas a usar bastante las derivadas en todo el curso. Yo le pregunto a gráficamente, la ¿cómo parte sería? 1D, sí. ¿Eh? Gráficamente, ¿cómo sería la parte 1C que estábamos viendo recién? La parte de C, lo que pasa es que para hacer la gráfica es eso, ¿no? O sea, cuando hacen T menos P y después aplican R y después lo dividen entre R, lo que pasa es que primero corren la gráfica y después la estiran, digamos. ¿Sí? Ah, ahí está, bien, eso tenía En mi clase. cambio, en el otro, entonces, ¿qué pasa? Estiran más. En el otro hacen primero la estiran y después la suman. ¿Sí? Lo que... Hoy es el cumple de Cande. Le decimos muy feliz cumpleaños a Cande. Ay, muchas gracias. Ahí va. Ahora no escriban 20.000 veces feliz cumple en el chat. Le van a felicitar después en el grupo de WhatsApp que van a ser todos felices ahí. Si no, se nos va. El cambio de variables. Escriban todos feliz cumple y después vemos entonces. Menos mal que quieran. Lo del cambio de variables después lo van a ver formalmente. Lo vamos a ver más adelante. Lo que, de vuelta, ahora estamos viendo como todo cosas para que agarren la intuición de cómo funcionan. Después vamos a ver formalmente. Después, de hecho, lo que vamos a ver es que ese R que queda multiplicando, ¿sí? El R que queda multiplicando, en realidad, miren que tenemos esta igualdad, que tenemos la integral de A a B por f de t, que es, multiplicada por R, que es igual a esto, al BR, AR, y después tenemos f de t sobre R de dt, ¿sí? En realidad lo que vamos a ver es que esta R, ¿de dónde sale? En realidad es que esta integral AB de f de t dt va a ser igual a, voy a meter el R para adentro, BR de f de t sobre R por 1 sobre R de dt, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Y ahí era donde yo les venía. ¿Se acuerdan en este dibujito, cuando hicimos otro día el dibujo, que lo que decíamos es que cuando hacemos la transformación, lo que nos pasa justamente con el rectángulo, con la base del rectángulo de Riemann, es que si estiro todo el intervalo es como que estoy estirando también la base del rectángulo. ¿Se acuerdan de eso? Que lo vimos la clase pasada. Ahora que terminan de cantarle que les cumpla feliz a Candela. Sí. Bueno, pero los que pudieron venir, ¿se acuerdan de esto? Que dijimos, como estamos estirando todo el intervalo, que después les hice este dibujito justamente. Como estamos estirando todo el intervalo, lo que pasa es que un pedacito de determinado tamaño acá, cuando yo estiro el intervalo, ¿sí? Perdón, me va a quedar por acá, me va a quedar más grande. Entonces, como que las bases de los rectángulos, cuando hablábamos de si alcanzaba con multiplicar toda el área por R o no, lo que decíamos es que no vamos a variar la altura de los rectángulos si hago la suma de Riemann, pero sí vamos a variar la base de los rectángulos.
Entonces, ¿y cómo las variamos? Es que las multiplicamos por R. O sea que si esto es un D chiquitito, esto va a ser un R por D de U, donde U es mi variable. Bueno, es un R de DT en realidad. ¿Sí? Eso es más o menos lo que decíamos que era esto, de por qué. Porque era verdad que el área lila era R veces el área rosada, ¿sí? No, porque el R está justamente, es lo que les iba a decir ahora. El R está multiplicando del otro lado está multiplicando acá, entonces cuando yo lo paso para el otro lado, para acá, en realidad me quedaría así, el 1 sobre R adelante. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy metiendo adelante, estoy metiendo 1 sobre R acá. ¿Sí? Nada más. Pero, ¿está? Y eso es algo que van a ver, que tiene que ver con esto, que es, que lo que decíamos, es a qué equivale el D de U. Entonces, si yo tengo que U esté sobre R, ¿sí? Donde U es mi nueva variable en la que quiero integrar, o sea, si yo esto, para que no me quede T sobre R, lo quiero cambiar directamente por U, ¿a cuánto equivale un D de U? Y un D de U tiene que ver con la derivada de esto, entonces va a ser un 1 sobre R de dt. ¿Sí? Tiene que ver con la derivada. Entonces, es cuál es la relación entre d de u y d de t. ¿Sí? Esto que le estoy contando acá es nada, es algo que lo van a ver formalmente más adelante, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, con que cambian los intervalos en donde yo estoy integrando y cómo cambio, es como que estiro eso, entonces cuando lo estiro, en realidad, para hacerlo equivalente, mi d de u tiene que ver con un 1 sobre t de dt. ¿Sí? Nada más, o sea, a esto después le vamos a poner d de u. Pero no se estresen con esas cosas, ¿sí? Es solo para que vayan viendo como la intuición de lo que estuvimos haciendo, ¿sí? Y vean como cuál va a ser la relación de lo mismo que les decía hoy, de cómo cambian los límites, va a tener que ver con cómo cambia todo lo otro. ¿Sí? Y a eso van a llegar formalmente, o sea que no se preocupen. Bueno, entonces ahora vamos a decidirnos, Franco, ¿en qué sentido? Sí, la idea de esto es que vayan agarrando las intuiciones de las cosas para después ir haciendo como la parte más, para después ir más a la parte de definiciones, pero para que entiendan qué es lo que están haciendo más allá de hacer cuentas. No, Franco, si solo multiplicas los extremos de la integración y no haces un cambio de variable adentro, estás calculando otra integral. Ahí, no, problemas. ¿Sí? No es que pase algo. El 1.2 me están pidiendo todos, el de calcular la integral de 0 a b, x a la n de x en función de b, y la integral de 0 a 1 x en la n de x. Sí. Y, a ver, primero, hicieron la parte de... Profe, Sí. puedo preguntar, ¿la parte formal de esto va a ir antes del parcial 1 o no? Probablemente. O sea, o si estos temas van para el parcial es antes de que se dé lo formal en clase, por decirlo así. A ver, lo que estamos haciendo ahora es lo que estamos haciendo ahora, que es en términos de entender qué es lo que pasa y de dibujar y de hacer las cosas dibujando y entendiendo. Pero ya a su vez vamos haciendo como estamos haciendo como algunas cosas, ¿no? O sea, estamos entendiendo algunas cosas y ya estamos sacando como propiedades más allá de que las hayamos visto formalmente. Lo que les dije recién de cómo se relaciona con la derivada, obviamente no es algo que lo tengan que saber porque no se deduce solamente de lo que hicimos. Pero, o sea, cómo se relaciona la derivada del cambio de variable con qué es lo que pasa. Pero lo lineal, que fue lo que acabamos de ver, de si yo le sumo o si lo divido o si lo multiplico por un número, cómo cambia, sí, eso es algo que lo acabamos de aprender. Después vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo lo que sigamos. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, el 1.3, ¿qué es lo que quieren ver? A ver, entonces, para el 1.2
2 y ahí Ramiro también pide el 1.1.d. Ahora, la idea de, primero es que prueben esto, ¿no? Que prueben la parte, la parte D, lo pueden probar a partir de la parte A, ¿sí? De vuelta, haciendo 2 pasos, ¿ah? Pero no, me parece que no es algo muy complicado si lo hacen en 2 pasos, ¿sí? Después, ¿qué más? Después la parte siguiente, ¿sí? Y en la parte siguiente tenemos que usar justamente la igualdad anterior para probar eso. Y vieron que tiene bastante que ver el tema del 0 y el 1, de esos límites de integración, con lo que van a hacer en la parte D. ¿Se entiende eso? O sea, la primera y segunda parte de la parte D, ¿se dan cuenta cómo hacerlos? ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos con eso. Entonces, a ver. Tenemos integral de AB de f de t de t, que es igual a integral de A a B de f de b más a menos t. Voy a escribir por acá la parte 1. Bueno, y tenemos esta, pero voy a escribir primero lo que tenemos. De la parte A sabemos esto, ¿no? Que si agarramos, hacemos integral de AB de f de t da lo mismo que hacer la integral de A más P, perdón, desde A más P a B más P de f de t menos P de t, y por otro lado sabemos que A, B, f de t de t, lo mismo, me están enloqueciendo el chat, de AR, BR, de f t sobre R, de dt, ¿sí? El 1.1.d del práctico, no, todavía no estamos en el 2b, ¿sí? Pero la idea es que justamente, que es importante que hagan el 1D y entiendan bien la mecánica del 1D, para a partir de eso poder hacer el 2A. Eso es a lo que quería llegar, ¿sí? Entonces, el 1D, lo primero que les decía es esto, es la integral de AB de f de t dt, y lo que quiero demostrar es que es lo mismo que hacer la integral de A a B de f de b más a menos t de dt, ¿sí? Entonces les preguntaba si esta primera cosa, se dan cuenta cómo hacerla. No. Bueno, Dame 5 que estoy pensando. bueno, les doy ¿No 2 deberíamos minutos. usar la propiedad de arriba? Dale, ahí va, ¿cuál? Volvió. La Ahí primera. bien, ahí va. Perfecto. Entonces, Ana propone hacer, justamente dice, tenemos que hacer el cambio de hacer b más a menos t. Entonces, ¿en qué orden vamos a ir aplicando las 2 propiedades de arriba? Vamos a poner, si quieren, 1 y 2. Re original, lo podemos poner suma y producto, pero no importa. ¿Sí? Entonces, ¿en qué orden nos conviene ir haciendo los cambios? Primero la 1, 2 veces. Primero la 1 2 Paso. veces. ¿Y qué Una vamos a pregunta, hacer? pues, Sí. para este ejercicio yo sé una propiedad que me acordaba del año pasado, ¿no? Que era que si, o sea, si me dice el integral de A hasta B, si yo tengo el integral de B hasta A es el opuesto. Eso Sí. se puede usar acá, ¿no? Porque lo usé. Está bien, bien. Sí, de hecho sí, si no usan eso,
se nos complica. Ahí va. Pero eso lo habíamos visto en el práctico anterior de teoría. El producto primero, bueno, en realidad como quieran, ¿sí? Si hacen las sumas primero, lo que van a hacer es, o sea, van a hacer las restas primero, tienen al t, van a hacer menos a menos b, y después multiplicar por menos 1, exactamente, o al revés. Lo importante es eso, es hacer uno o el otro. Si hacen por menos 1 primero, y después hacen vamos a hacer por menos 1 primero, que es lo que decían, es esto. Entonces, acá, si yo digo que mi R vale menos 1, entonces primero voy a hacer que menos A sobre B, ¿no? O sea, menos 1 A sobre B, f de t de t, va a ser ¿qué cosa? Va a ser menos B menos A tf de menos t de dt. Sí, acá lo que hice fue aplicar primero la propiedad la propiedad 2. Y después es eso, tengo que poner un más a adentro, ¿no? Entonces, tengo que menos, ¿no? La integral de a a b de f de t de dt va a ser ¿qué cosa? Entonces, tengo menos a y menos b. Y acá tengo f de menos t, y le quiero sumar a y le quiero sumar b. O sea que tengo que hacer menos menos a, ¿no? Y menos menos b. Esto para que nos quede con la suma. O sea que arriba, ¿qué tengo que hacer? Poner menos a. No, más a más b, ¿no? A ver. Sí, sí es menos b. A ver, ¿qué dicen? ¿Voy a poner menos a o más a? Voy a Masa. poner a. Sí, ¿no? Mm. Más a más Sí, b. masa. Más a más b. No, se puede solo para las sumas, Martín. O para las multiplicaciones, que es lo que sabemos. ¿Sí? Y acá, entonces, o sea que me queda que es la integral de b a A de f de a más b menos t de dt. Y si paso el menos para el otro lado, entonces me va a quedar que a b de f de t de dt es igual a menos ba de f de a más b menos t de dt. Y ahora lo que me queda hacer es cambiar el signo, que es si doy vuelta a los límites de... apliqué primero a Valentina la propiedad 2, poniendo r igual menos 1, entonces usé lo que me decía la propiedad 2, que es esto, y después apliqué la propiedad 1, que fue esta. ¿Sí? Y acá tengo que dar vuelta, ¿no? Entonces me queda integral de a a b de f de a más b menos t de dt. ¿Sí? Profe, entendí lo que hiciste con Y R el igual R menos puede ser 1. negativo. El R... no demostramos que el R podía ser negativo. Es verdad. Es verdad, es verdad. No, pero podemos usar propiedades de... Podemos usar propiedades de simetría. No, no tienen que aceptarlo. Es solo esto. Es que con un dibujo lo podemos justificar. No lo necesitamos hacer. Es que si tienen la integral de a a b, ¿sí? Y hacen f de menos t, ¿se acuerdan que es la simétrica? Entonces queda b, perdón, acá queda menos a, acá queda menos b, ¿sí? Y va por acá. Pero es eso, ¿sí? Con el dibujito es que es la misma integral. Si esto es f de t, esto es f de menos t.
y integro cuando integro desde menos a menos b, es lo mismo que integrar negativos de menos b hasta menos a. ¿Sí? Sí, ahí porque puse el intervalo para que sea fácil ver la simetría, pero siempre es simetría respecto de ese eje. Lo que pasa es que si no me quedarían superpuestos las figuras. ¿Sí? ¿Por qué era este menos que estaba acá? Este menos lo pasé por acá. Profe, Sí. o sea, yo entendí lo que hiciste cuando R vale -1, pero después no entendí. O sea, pusiste un signo menos antes de la integral y cambiaste todo ahí, menos B más A más B, no entendí eso. Digamos el segundo paso. No. Este menos viene de acá, que es de cuando puse el R igual -1. ¿Sí? Sí. Ese lo mantuve en realidad. Después lo que dije fue, tengo menos t y quiero que me quede b más a menos t. Entonces es como que al menos t le esté restando menos menos a, y le esté restando a menos a y le esté restando a menos b. Ah, ¿Sí? porque podía llegar a la igualdad, ¿no? Claro. Sí. Entonces restaste y sumaste, digo, cosas. Digo, los extremos, esos. No resté y sumé. Le apliqué la propiedad 1. A ver. El último menos, el que estaba acá, cuando volví a escribir la igualdad, dejé esto, el rosado que tenía el menos celeste adelante, ¿qué hice? Lo copié, pero al menos lo pasé para el otro lado. Lo pasé al otro lado de la igualdad. Al menos lo pasé para acá. Ah, di vuelta a los límites de integración. Viste, acá tenía desde B hasta A, y lo que quiero tener es desde A hasta B. Sí, porque no pasa nada. Porque es esto, o sea, cuando ustedes dan vuelta es como que cambian el sentido en el que están integrando, entonces por eso se pone un menos adelante. ¿Sí? Aparte de que lo pueden probar con el tema del signo del integral y todo, de propiedades del integral, pero aparte de probarlo, como estamos en lo gráficamente, ¿sí? Que estamos interpretando gráficamente, cuando yo integro de A hasta B, me estoy moviendo en esta dirección. ¿Sí? Estoy yendo desde A hasta B, entonces estoy como poniéndole todo positivo. ¿Sí? Cuando voy desde B hasta A, me estoy como moviendo en la dirección contraria a la manera que estoy acumulando. Entonces, ahí viene el signo negativo, porque estoy yendo en contra del eje. Estoy integrando hacia el otro lado. ¿Sí? La explicación de verdad, en realidad la explicación mucho más fácil es, o sea, más fácil no, analítica. Y nada, tenían que ir aplicando las primeras propiedades. ¿Sí? A ver, la propiedad analíticamente, que es, ustedes saben que. Bueno, Franco, bien, igual lo demostraste, así que estamos bien. Lo que es esto, ¿no? Sabemos que si integramos de A de f de t, ¿no? Si integramos con el mismo, del mismo lugar al mismo lugar, no acumulamos área y. Sí, está bien, podían empezar del lado de la derecha y llegar al lado de la izquierda, también está bien, ¿sí? Es 0. Y por otro lado, tienen que ser cualquier integral que va, no sé, desde C hasta D y le meten a Nebula en el medio. Entonces lo mismo que hacer la integral de C hasta un E, P de T de T, y después hacer un E hasta D. ¿Sí? Esta propiedad ya la vieron, ¿no? En el práctico pasado aparecía.
¿Sí? Entonces, en realidad, ¿qué es? Es ponerle, si le ponemos a, sabemos que 0 es igual al integral de a de f de t, y podemos meterle un b cualquiera, como si fuera el, entonces esto es la integral de a b de f de t más integral de b a de f de t. Como esto es igual a 0, puedo pasar una de las integrales para el otro lado. Entonces, la integral de a, ¿no? O sea, esto sabemos que es igual a 0, entonces la integral de a a b de f de t tiene que ser igual a menos la integral de b a de f de t. ¿Sí? Ahí les queda demostrar la propiedad más allá de pensar en el sentido que estoy integrando en el eje de las x. Es más allá que una convención. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Los perdí? Bien. Entonces, ahora la idea es, usando, ¿no? ¿Qué pasó, Joel? Ah, dale. Si no, la clase no nos sirve para nada. Entonces, usando esa parte anterior, ¿sí? Es lo que queremos, bueno, juicio, es lo que queremos usar esta parte, o sea, queremos usar que sabemos que la integral de a b de f de t es igual a la integral de a b de f de b más a menos t de t, ¿sí? Queremos usar eso para ver que se verifica la igualdad anterior. ¿Sí? ¿Cuál es la igualdad? Perdón, la siguiente igualdad y es esto, es que la integral de 0 a 1 de x a la m de 1 menos x a la n de dx, y esta, la otra igualdad la escribo de una manera diferente, y es que esto es igual a 1 menos x a la m por x a la n. ¿Sí? Es casi lo mismo que está escrito, solo que lo di vuelta. Entonces, vieron que acá mi función f de x sería esto, ¿no? Mi función f de x sería ¿cuánto? Sería x a la m, 1 menos x a la n. Entonces, ¿cómo puedo usar la propiedad que demostramos recién para probar lo anterior? Bueno, volvemos a la clase, en el chat, y dejamos de jugar, que ya jugaron bastante. ¿Sí? Y me responden lo que estoy preguntando, que es, Profe, ¿cómo ¿te animás a subir? usamos? Si me animo ¿a subir qué parte? ¿Qué quieren que vea? No, la hoja anterior. ¿Esto? Sí. ¿Te estás copiando? Bueno, pará, Sí. déjame terminar y ahora lo vuelvo a poner. Entonces, lo que les decía es esto, es usando esta propiedad, ¿sí? Tenemos que demostrar esto otro que se los escribí de una manera un poco capaz más amigable. Entonces, lo que les decía, ahora vuelvo a esta. Lo que les decía es, ahí va, ¿qué es lo que tenemos, cómo tenemos que cambiarlo? Y ahí me decís 1 menos x en n. Entonces, lo que me gustaría que me dijeran es, si lo pueden, bueno, se sale directo casi en realidad. ¿Cómo pongo 1 menos x en x? ¿Qué cuenta tendría que hacer, Martín, si hago eso? Vos decís que ponga 1 menos x en x, ¿no? Justito son el timbre. Dale. Me decís que tengo que poner 1 menos x en x, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos usando las propiedades o qué propiedad estamos escuchando? Ahí va, y ahí Joel, perdón que no había visto, Joel, que habías dicho, que b más a sería 1 más 0, perfecto. Sí, gracias, Joel. Entonces voy a volver al anterior. Entonces es esto, ¿no? O sea, b más a, como decía,
Ahí. B más A en realidad es 1 más 0, ¿sí? Entonces, si yo hay lugares que dicen X, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer esto, tengo que, donde dice T, tengo que poner, donde dice X, digamos, lo tengo que cambiar por 1 menos X. ¿Están de acuerdo? Para poder usar esto. Esto es 1 más 0 menos X. Entonces, aplicando la propiedad anterior a esto, ¿qué me queda? Me queda que es la integral de 0 a 1 y me dice, donde dice X, escribí 1 menos X. Entonces voy a escribir 1 menos X a la M. Y en otro caso, ¿qué tengo? Tengo 1 menos, y ahora tengo que escribir 1 menos X. 1 menos X a la N de dx. O sea, ¿qué me queda? Me queda la integral de 0 a 1 de 1 menos X a la M. Y acá me queda 1 menos 1. O sea que me queda 0 menos X. O sea que me queda X a la N, que lo escribimos más lindo. Le sacamos el paréntesis. Me queda X a la N de dx. ¿Sí? Entonces, en realidad, esto fue una aplicación súper directa de lo anterior. Ya está pronto, exactamente. Ya lo demostré, fue un toque. ¿Por qué? Porque lo hice a partir de esta propiedad, ¿no? Y que B más A daba 1. ¿Sí? Entonces, vieron que ahí en realidad, cuando uno mira el ejercicio, parece súper, súper, súper difícil, pero después, en realidad, lo podemos escribir de una forma un poco más fácil. ¿Vamos? Entonces, esta propiedad es la propiedad de sumarle los límites de integración adentro de la función. No tiene un nombre, Juan. Pero es la propiedad que acabamos de mostrar, la demostramos recién, en la misma parte del ejercicio. ¿Sí? No, Franco, no te lo sabes. Cuando en general, fue lo que les dije, en los ejercicios, cuando aparecen partes, muchas cosas dentro del mismo ejercicio, en general tiene que ver con que las partes anteriores las partes del final salen muchas veces usando las partes anteriores, ¿sí? Es una guía para que ustedes puedan, en realidad lo que les hacemos hacer es demostrar los pasos clave para que terminen haciendo una demostración entera, ¿sí? Exactamente. Muy bien. Ahí está. Entonces, dale, ya vamos, Joel. Lo que les quería comentar es, no, está bien, porque si no se nos come el práctico. Lo que les quería decir es que ya tenemos, o sea, ahora llegamos a la igualdad de esa, ¿no? Entonces, la parte siguiente les dice, bueno, imagínense que conocen, cuando les dice calcular en función del valor de la integral 0,1 x a la k de dx, esta otra integral quiere decir, imagínense, no Martín, mira, no lo vamos a hacer porque les voy a decir esto. En este les dice, imagínense que conocen el valor de la integral de 0,1 de x a la k, entonces traten de ver cómo calcularían el valor de esta otra integral. ¿Sí? ¿Y cuál es la gracia? Lo que tienen que hacer es justamente usar lo anterior y ver cómo lo pueden usar de una manera inteligente. ¿Sí? Inteligente es cómo pueden jugar con este K, ¿no? Y el 2 y el 30 para ver cómo resolverían este ejercicio. Si logran hacer este otro, a ver, en realidad, este otro tiene, no, este otro en realidad es más fácil todavía. Sí, Martín, dale, va por acá. En el ejercicio A, lo que les dice es que calculen el valor de la integral de 0 a b de x a la n
en función de b y el integral de 0 a 1 de x a la n. ¿Sí? O sea que, para la parte 2, Martín. Sí, pero fíjate que va a ser más fácil todavía, ¿sí? No tenés que usar la parte D, sino que tenés que usar una parte mucho más anterior. Porque lo único que te cambia, a ver, te dicen que calcules la integral de 0 a b de x a la n de x, pero dice, en función de b y en función de la integral de x a la n de x. O sea, lo que te dice es, imagínate que vos este valor lo conocés, y ya no importa cuánto vale, vale y. ¿Sí? O sea, lo que tenés que hacer es tratar de salir de esta integral y que llegues a algo que involucre a la integral esta. Está, y acá, yo que sé, capaz que tenés cosas acá, hay que ver dónde te quedan cosas. ¿Sí? Pero pensá que lo único que vas a cambiar, lo único que tenés que encontrar es la manera de cambiar este b que está como límite de la integral por un 1. Y pensá, y hay que leer en las propiedades anteriores de la parte 1 cuáles son las que me afectan esas cosas y cómo me lo afectan. ¿Sí? O sea, la otra pista, para llegar de b a 1, lo que tengo que hacer es dividir entre b. Entonces, bueno, fijarse de las propiedades anteriores cuáles podrían ayudarte a dividir el límite de integración por b. ¿Sí? Con eso ya te dije casi todo. Pero bueno, van a tener que seguir jugando y hacer lo mismo para... Y en la parte B de vuelta lo del 2. Vamos con el 3. Genial. Que si no, Joel le va a dar un síncope, ¿no? El 3, Joel, ¿qué querías hacer? Sí, bien. Dale. ¿Qué pasa con este, Joel? Si no, vamos a terminar, vamos a estar en el horno. No sé cómo hacer para hacer todo esto después de ustedes, che. Ay, perdón, se me fue. Ni idea de nada. La parte... Bueno, Pilar se ofrece, pero tenés que explicarnos solo para pasar la definición. ¿Qué es lo importante de este ejercicio? Es que esta es la manera de definir el logaritmo. En realidad el logaritmo empezó a existir de alguna manera gracias a esta integral. ¿Sí? Bueno, ahí va. ¿Está explicado por Alejandro? Perfecto, en video. Muy bien. Entonces seguimos y cualquier cosa lo preguntan el lunes. ¿Está? Bien. Perfecto. Miran y después cualquier cosa me preguntan. Seguimos. ¿Por dónde más quieren seguir? ¿Qué les gusta? Ahora sí se ven los cálculos, ¿no? ¿Por qué desconfirmas, Martín? No está. Bueno, en la parte 2. La parte 2 de vuelta es sabiendo cuánto valen estas dos integrales, hay que calcular esta y después la parte B. ¿Sí? Capaz que no la subió Martín todavía, pues Alejandro la sube, ¿no? O si no, Micaela la debe tener grabada, seguro. Bueno, entonces, de vuelta, en la parte 2 es empezar a calcular, pero otra vez aplicando integrales las cosas que conocen, ¿sí? Decís, si das vuelta los extremos del integral. Sí, es lo que decíamos hoy, te da menos, te cambia el signo. No sé cuál desigualdad, pero la igualdad sí. Si haces la integral de A a B, es menos la integral de B a A.
¿Eso es la pregunta? Por el 3 parte B. Para el 3B no veo ninguna desigualdad. O 3B en las aplicaciones. 1.3b creo que dice. Ah, gracias. Desigualdad con logaritmo. 1.3b. Ah, bien. Ah, sí, si multiplicas por -1 te cambia la desigualdad, claro que sí. Gracias. Pilar que pide el 2.3a. 2.3a. El de calcular las integrales de 0 a 2pi de seno de k por t más 5 de t. Bien. Entonces, pues ya está Pili con ese. Bien. ¿Qué pasa? Entonces tenemos que hacer de vuelta dibujitos. ¿Sí? Entonces vamos a pensar, a ver, qué es lo que pasa con la función. Vamos a hacer el dibujo con k igual 1 y después seguimos. ¿Sí? No, todavía no, ¿viste, Pilar? Es para que se aprendan todas las propiedades primero. Ujú. Sí. Bueno, entonces, ¿vamos a dibujar? Vamos a dibujar como si ustedes fueran a dibujar al mismo tiempo que yo. Vamos a empezar una hoja nueva. Y es el 2.3. Entonces, hora de dibujo. Exactamente. Es más, me tendría que poner la... Ay, no me acuerdo cómo ponerme la hojita cuadriculada acá. No, acá es para hacer comentar. No, deshacer. No importa cómo pongo. No. Venga. Entonces, mm, ya. Bien. A ver que no sé qué están viendo ni siquiera, pero... Un segundo. También una hojita cuadriculada, se me fue. Verán que dejo de compartir y vuelvo a compartir. Así veo lo que están viendo, porque a veces se desaparece. Ahí. Bien. Ver las hojitas, ¿no? Sí. Bueno, tenemos entonces, ¿cuál es la integral? La integral es integral de 0 a 2pi. Vamos a pensarlo para seno sin poner la k. ¿Sí? Después la k la ponemos, no hay problema. Vamos a hacer seno de t más 5 de dt. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo era la gráfica de seno de t? Pueden usar cualquier tipo de lenguaje mientras sea respetuoso. Forma de que tenía. Ondular. Perfecto, me encantó. Es una onda. ¿En dónde empieza? Qué es lo que hace entre 0 y 2pi? Esa onda. No, ojo, Joel, que estamos entre 0 y 2pi. ¿Sí? Entonces, es una ondula. ¿Cuánto ondula? ¿Y por dónde pasa?
Empieza en 0, bien. Después, ¿qué hace? ¿Me están dibujando en su cuaderno? ¿Ya tiene dibujado? Dale, decime, Sube hasta Lucas. pi sobre 2, ¿puede ser? ¿Hasta dónde sube? Ah, no, hasta 1, perdón. Sube hasta 1, Eva. En pi sobre 2 es su máximo, perfecto. Claro, ahí va. Entonces, ahí va. Ponele que acá tenemos, no sé, pi sobre 2. Acá tenemos pi. Acá tenemos 3pi sobre 2. Y acá tenemos 2pi. ¿Sí? Entonces, ahí va. En 0 vale 0, ¿no? Después, en pi sobre 2, ¿cuánto vale? Lucas dijo, vale 1. ¿No? En pi, ¿cuánto vale? Vale 0 porque corta ahí, ¿no? O sea, como Ahí que va, cruza. corta ahí. Perfecto. En 3pi sobre 2, ¿cuánto va a valer? -1. -1, bien. ¿Y en 2pi? 0 de vuelta. Entonces voy a imaginarme que puedo más o menos... Bueno, y si andamos con una imaginación medio buena, eso puede parecerse a seno de t entre 0 y 2pi. ¿Sí? Perfecto, Pilar, sos una finger. Te falta comprarte el hoodie de los fingers y ya estás. Todo lo que necesitas para sobrevivir tu medio año de pandemia. Entonces, ¿me pueden decir cuánto da la integral de la curva que tengo dibujada? No la integral que tenemos que resolver, la integral de la curva. Da 0, perfecto. ¿Por qué? Porque tenés lo Porque mismo área. sumás y restás. Exactamente, sumamos y restamos la misma área, o sea que la integral de esto, así, esta área se va a compensar con esta, entonces da 0. ¿Sí? Ahora lo que nos dice el ejercicio es sumarle 5 a seno de t. Entonces no nos piden que dibujemos seno de t, sino que lo que nos piden es que le sumemos 5. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo le sume 5 a seno de t? Lo va a llevar a ¿Qué la pasa gráfica. con la gráfica? Va a subir para arriba 5 unidades, no sé cómo decirlo. Exactamente, es una traslación 5 unidades hacia arriba, está perfecto. ¿Sí? Entonces, nada, vamos a usar la imaginación porque en realidad si el 1 está acá no voy a llegar hasta el 5, pero bueno, vamos a imaginarnos que el eje lo rompemos y lo estiramos de alguna manera, ¿sí? Y que bueno, por acá estaría el 5. Entonces en realidad lo que pasa es, de vuelta, ¿no? Me va a quedar así. Y acá, tiene que venir por acá. No importa, no nos calienta mucho esto. ¿Ah? Ahí se me quedó corrida, ¿no? Sí. Hice todo mal, Ulises. Seguimos hasta acá. Ahí va, ahora sí. El área iba Por a acá ser y por 5, acá. el área por abajo. Para abajo. Exactamente, entonces, perfecto. El área nueva en realidad sería esto. Pero es lo que decían ahí, en realidad si yo miro este rectángulo, ¿no? Si miro este rectángulo, en realidad es esta área que agregué acá, se la resté acá, entonces esta integral vale 5. ¿Sí? Bueno, perfecto. Dale. Si se dejan de jugar, y sí, pues están jugando con Minecraft en el medio. Dale. Pilar y... No pasa nada. Pilar y Joel, ¿dónde se perdieron? ¿Entendieron que la integral de la curva verde da 0? Sí, perfecto. Después que lo trasladamos y lo que necesitamos calcular es el área el área rosadita, ¿sí?
¿Venimos bien ahí? Bien. Entonces, lo que yo les decía es, si se fijan, lo que pasó es que si agarramos este rectángulo, ahí va, no vale 5, perdón, es 5 por 2pi. Me faltó el área. Es por eso que se perdieron capaz Joel y Pilar, pues no le puse el 2pi del rectángulo. ¿Sí? O sea, lo que pasa es eso, ¿no? Es que es como que agarráramos este pedacito que está por acá. A ver. Ups. Es esto que es lo que sobra del rectángulo, me completa lo que falta del rectángulo. Entonces el área es el área de ese rectángulo que es 5 por 2pi. Sí, por eso es 2pi la base por 5 altura. 5 por 2pi que nos da 10pi. Sí, pues la tangente entre 1 y menos 1 es simétrica. Sí. Y profe, entonces a ese El área, resulta. la altura es 5 y, perdón, y la base es 2pi. Sí, Lucas, decime. ¿Era Lucas? No, o sea, que sí, era yo. ¿Qué hacemos con K ahora? O sea, tipo nomás se lo multiplicamos. Era O lo sea, sé mismo lo que que les va a iba a preguntar. pasar. Ah, está. ¿Qué Tipo, hacemos supongo con que se va a K? alargar. ¿Qué podemos aplicar para poder incluir el K? ¿No? Pues lo hicimos para seno de t. Ahora, a ver, espera, ahí va, dame un segundo, paramos que Joel termine de entender esto y después, porque es seno de kt lo que nos pide el ejercicio, no seno de t. Claro, Joel, lo que digo es que así como dijimos que que el integral de las curvas, cuando hacíamos el seno de t, daba 0 porque la parte positiva de la curva verde se restaba con la parte negativa porque eran iguales, cuando lo trasladas 5 pasa lo mismo. O sea, si bien estás como una parte por arriba del rectángulo y otra parte por abajo, en realidad eso que te sobra, la montañita que te sobra del rectángulo es lo que te completa la montañita que falta del rectángulo. Bueno, la pregunta es eso, si se multiplica por k, si se le agrega un k o no, Joaquín. ¿En qué te basás para decir que se multiplica por k? Bueno, hay que ver qué es lo que pasa cuando hacen k por pi. O sea, siguen integrando entre 0 y 2pi. Es seno de kt más 5 de dt. ¿Sí? Y ahora, de vuelta, ¿no? O sea, ahora este es mi t, que es k por t. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? Ahí Exactamente, vamos a tener que usar el cambio de variable y pensar con los cambios de variable. ¿Sí? podrías desarmar esa ecuación, esa integral en dos integrales, ¿o no? Nos convendría una del seno y la otra de 5. Bueno, sí, también está perfecto. Eso es lo primero, para que no nos complique el 5 sumando. Que es eso, es la integral de 0 a 2pi de seno de kt de t por otro lado, y el otro es más la integral de 0 a 2pi de 5 de dt, que esto justamente es lo que da 5 por 2pi. Y bueno, y cuando hacíamos seno de t daba 0. ¿Qué es lo que van a hacer con esto? ¿Qué es lo que pasa? Si se acuerdan de ondas, se tienen que acordar qué es lo que pasa cuando multiplica por k, pero no importa. Lo pueden Eso pensar. no da k coseno de k de kt. ¿Y por qué podría dar eso? No sé, estoy pensando en las Ah, primitivas ahora, medio rápido.
No, sin pensar en... Aumenta el periodo, disminuye la frecuencia. Bien, Franco, ¿y entonces? No, aumenta el periodo, no. Sí, aumenta el periodo y disminuye la frecuencia, exactamente. Ahí va. Probablemente eso es lo que pasa, ¿no? Lo que les va a pasar es que les quedan como más vigoritas metidas ahí adentro, ¿sí? O sea, si es seno de 2t, en realidad hago más curvas, ¿sí? O sea, me van a quedar dos ondas entre 0 y 2pi. Pero más allá de que vean esa interpretación, ¿sí? O sea, pueden jugar con seno de 2t y ver qué pasa. O sea, por un lado, o seno de kt, no importa, pero para esto, o sea, en el caso de 2, seno de 2t, es de vuelta a pensar qué es lo que pasa, ¿no? O sea, tengo el 0, y bueno, ahora en realidad, ¿qué pasa? Para que lo de adentro haga pi sobre 2, vamos a hacer así. Yo estoy haciendo seno de 2t, ¿no? Entonces, cuando t vale 0, vale 0, ¿sí? Después, es más frecuencia. Más frecuencia, menos periodo, exactamente, Franco. Tenés razón. Entonces, después, cuando t vale pi sobre 4, 2t vale pi sobre 2, ¿sí? Entonces, en pi sobre 4 vale 1. Después en pi sobre 2, cuando t vale pi sobre 2, perdón, cuando t vale pi sobre 4, esto vale pi sobre 2. Ahí va, cuando t vale pi sobre 2, 2t vale pi, o sea que en pi sobre 2 vuelvo a 0. ¿Sí? Después me queda de vuelta, acá voy al menos 1. Cuando llego a pi vale 0. Y después se repite lo mismo. ¿Sí? Voy a ir al 1. Menos 1, entonces lo que pasa es que cuando multiplico por 2, nada, me van a entrar, me quedó bien feo, pero lo que pasa es que me entran dos curvas enteras en periodos pi. ¿Sí? ¿Por qué la integral da 5 pi? 5 por 2 pi, porque la altura es 5 del rectángulo y la base de mi rectángulo es 2 pi. ¿Lo ves? No pasa nada. Bueno, pero ¿vieron lo que pasa con el K? A medida que el K aumenta, lo que pasa es que es lo que decía Franco, aumenta la frecuencia, o sea que disminuye el periodo. Quiere decir que tengo dos solitas más cortas o tres solitas. O sea, esto lo pueden ir viendo a medida que varía acá. ¿Sí? Pero lo que importa es eso, es que siempre me queda No, pero el K es natural, Franco. Exactamente, se les repite la curva K veces dentro de 2pi. Exactamente, Joel. Entonces, no me cambia el valor del integral. O sea, en ese caso que yo le meta un K ahí adentro, no me va a cambiar el valor de la integral. ¿Por qué? Porque la integral entre 0 y 2pi vale 0. ¿Sí? Si aplican los cambios de variable de la vez anterior, van a poder ver lo mismo. Si no, tendrían que multiplicar. Pero no hay que multiplicar porque el seno, como la integral vale 0, cuando multipliquen por un número, cualquier número que multipliquen, van a multiplicar un 0, entonces no va a cambiar. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, genial. Pero vieron que de vuelta, ¿no? Haciendo un dibujito se nos solucionaba la cosa. No sé, Pilar, ¿había sido Pilar la que le había preguntado? Dale. No sé si se fue, era solo para ver si le había quedado claro a Pilar. Aparte al resto, ¿no? Y lo que habías dicho del cambio de variable, no sé qué, tipo, o con esto ya da.
Con esto ya da, porque... Bien. Con esto ya da porque lo que vemos es que o sea, si nos acordamos de las propiedades de trigonometría y que si multiplicamos por un k natural, entonces lo que hacemos es apretar la curva, ya nos alcanza porque vemos que sigue dando 0. También pueden aplicar la propiedad del cambio de variable de la parte 1 y hacerlo aplicando la propiedad del cambio de variable de la parte 1 y verificar que se cumple eso también. ¿Sí? Lo pueden hacer de las dos maneras. ¿Sí? Bien. Con tangente de x ya me preguntaron lo mismo, pero como tangente de x es simétrica respecto al eje de las x, pasa lo mismo, que se eliminan las áreas. ¿Ah? Después la parte B solo les dice que determinen el signo de las siguientes integrales. Exactamente, Franco, como vos decís. En la parte B, ¿sí? Vieron que les dice determinar el signo de las integrales. Entonces, si dice que tienen que determinar el signo de las integrales, ¿qué les parece que estamos pensando que tienen que hacer? ¿Cuál es la idea de esto? Del B. Un dibujo, exactamente. ¿Qué es lo que va a pasar, Lucas? Si hacen un dibujo, ¿a qué deberían llegar? ¿O cómo debería ayudarlos el dibujo? ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente. No, más fácil, a ojo. Van a tener probablemente un área negativa, un área positiva y tienen que pensar cuál de las dos, una o varias, y pensar cuál es más grande que la otra. ¿Sí? Pero para eso van a tener que hacerse un dibujito lindo. No, porque por más que se las raíces, sí, bueno, pero la idea es que no saben cómo hallar la integral de eso. Entonces, la idea es que comparen las áreas. Sí, un tema con el dibujo, chiquilines. Yo sé que evitaron sexto arquitectura porque había millones de horas de dibujo, copiando una manzana y esas cosas. Bueno. Bueno, háganse amigos, vieron que la parte 4 son integrales que usan parte entera, ¿sí? Si miran este mismo ejercicio, perdón, no, el ejercicio 4, el siguiente. Entonces, de vuelta, ¿se acuerdan cómo era que parte entera es una función que son rectitas paralelas al eje de las x? Entonces, la idea es que les van a quedar sumas de rectángulos cuando hagan parte entera. O sea, tienen que ver cómo son esos rectángulos. O sea que probablemente dibujar les sirva bastante para el ejercicio 4, ¿sí? Y bueno, nada, el ejercicio 5 les dejo que lo piensen. ¿Y el C y el F? A ver. ¿Dónde ves un C y un F? Todos nos tenemos que ir en el 4. Y dibujen, porque todos dependen de la parte entera de X, así que dibujen. Piensen y dibujen. Parte entera. Parte entera era, ¿se acuerdan? El entero más cercano. Fue las escaleritas que dibujamos. ¿Qué otro? Ah, cuando tenés los dos o cuando tenés solo el de abajo. Sí. Cuando tenés los dos es... igual en este caso son lo mismo. Parte entera o solo el de abajo son lo mismo, porque siempre es el menor entero más cercano. Son lo mismo, no sé por qué pusieron distinto. Pero son lo mismo. Chao. No, no me van a ver en la tele, no se preocupen. No los odiamos, los queremos un montón. Nos vemos en el otro práctico algunos, a los otros, buen fin de semana y dibujen mucho, así no se aburren. Después van a querer volver a dibujar, van a ver.
Chao, chao. ¿Qué pasó, Franco? Igual vas a otra clase, vamos a la otra clase, Franco. ¿De qué? ¿De mi calendario? Ah, no sé, lo puse solo. Bueno. Chao.